Previamente, en la mansión Karlov, Teysa había citado a su amiga Kaya para hablar de un asunto delicado en la privacidad de su despacho, pero al llegar a la mansión, encontró el cuerpo sin vida de Teysa y un enigmático trozo de papel con un mensaje pirexiano. Kaya sigue junto al cuerpo inerte, intentando procesar todo lo que está pasando. El gremio de los Orzhov está muy familiarizado con los fantasmas y con mayor razón, para la líder del gremio, la muerte no debería ser el final. La mayoría de las personas que iban a regresar como fantasmas no lo hacían inmediatamente después de su muerte. La pérdida del cuerpo físico provocaba desorientación y la adaptación a una existencia insustancial y espectral lo retrasaba aún más. Aún así, cuanto más poderosa era la magia y la voluntad del difunto, más rápidamente era probable que se adaptaran. Kaya se dirigió al cuerpo sin vida. Teysa Karlov, quisiera hablar contigo, dijo, esforzándose en que su voz no temblara. Pero el fantasma de Teysa no tuvo la cortesía de aparecer. En cambio, lo que apareció fue el fantasma de una mujer vestida con el sencillo atuendo de una sirviente Orzhov. Se acercó a Kaya, con las manos cruzadas recatadamente delante de ella. La maestra Teysa no está atendiendo invitados en este momento, dijo con una voz que era más un suspiro que un sonido. Kaya se apresuró en preguntarle dónde estaba Teysa, por qué no está su fantasma y quién la atacó. Si Teysa hubiera sido víctima de un rival suficientemente poderoso, su espíritu podría quedar aprisionado en algún lugar, listo para ser explotado por sus enemigos. El fantasma de la sirvienta le dijo que no vio lo que sucedió. De hecho, Kaya es la primera persona viva que ve y no le puede entregar más información. ¿Quién dirige ahora a los Orzhov? La maestra Teysa sigue siendo nuestra maestra del gremio, dijo el fantasma. Nuestros estatutos no hacen distinción entre su estado actual y cualquier otro. Kaya, que en el pasado fue líder de los Orzhov, se empezó a preocupar, pensando que cuando los investigadores lleguen, puedan culparla a ella de tener intereses de poder sobre el gremio y por lo tanto del crimen. Yo no la maté. Somos conscientes, mientras el fantasma hablaba, aparecieron más figuras alrededor de los bordes de la habitación, a medio dibujar y confusas. Les diremos a los magos de la ley y a los investigadores que seguramente vendrán que esto no fue una lucha de poder entre líderes pasados y presentes. Tu inocencia se demuestra por sí misma. Kaya se guardó el papel con el mensaje pirexiano y se fue rumbo a la agencia de detectives. Llegando a la agencia, se encontró con todo un caos, personal corriendo de un lado a otro, unos discutiendo, otros gritando. Justo se encontró con Kellan y le preguntó qué era todo ese alboroto. Kellan le dijo, el detective Proft fue a hablar con la prisionera bajo custodia de los Azorios. Cuando llegó allí, ella ya no estaba. Algunos de ellos incluso han llegado a insinuar que Proft pudo haber tenido algo que ver con su desaparición. Kellan parecía personalmente ofendido por este desafío al honor de su colega. Habían perdido a la única sospechosa del crimen, y si ya había una rivalidad entre la agencia y los Azorios, este evento la había agudizado. Kaya le pidió que la llevara a ver a Esrim. Le dijo al arconte que quiere el puesto que antes se le ofreció, quiere liderar esta investigación, y le contó también lo que le pasó a Teysa. Esrim se quedó sorprendido y en silencio. Kaya dio un paso adelante. Encontré su cuerpo. Estoy dispuesta a someterme a un interrogatorio dentro de un círculo de la verdad para confirmar que no fui responsable. Había ido a verla, tenía algo de lo que quería hablar. No le contó nada sobre la nota con el mensaje pirexiano, ya que puede ser un asunto muy delicado, que ni siquiera ella llega a entender. Puede incluso que acusara a los Orzhov de haber conspirado durante la invasión, así que hasta que no tuviera las cosas claras, esa nota sería un secreto que guardaría. Kaya mencionó también que ya intentó llamar al fantasma de Teysa, sin resultados. Aparecerá cuando ella quiera. Hasta entonces estará fuera de escena. Muy bien, dijo Esrim. Regresaste antes de que pudiera localizar a alguien más para dirigir la investigación. El puesto es tuyo. Tu primera tarea es hablar con el único otro miembro del liderazgo de gremios que se sabe que estuvo en la fiesta y que aún no se ha comunicado con nosotros.
Judith de los Rakdos. Kellan te acompañará. Resolveremos esto y los Azorios se arrepentirán de habernos difamado. Sí, señor. Kellan y Kaya se marchan de la oficina de Esrim e irán a ver a Judith. Pero justo antes de salir de la agencia, Kaya sintió la presencia de un fantasma, y era nada más y nada menos que Agrus Kos, un antiguo y ejemplar oficial Boros, comprometido con proteger a la ciudadanía, quien, después de morir, continuó en servicio como un espíritu. Kaya inclinó la cabeza respetuosamente hacia él. «Maestro Kos», dijo, «¿a qué debemos este honor?» Kos les dijo que el líder de su gremio, Aurelia, lo ha enviado para recabar información del caso y para que trabaje en conjunto con la agencia. En el fondo, Kos no quisiera estorbar en la investigación de los detectives y no le gusta cómo está liderando Aurelia, pero órdenes son órdenes. «Este es el investigador Kellan de la agencia», dijo Kaya, señalando al hombre que estaba a su lado. «Kellan, este es Agrus Kos. Fue uno de los mejores investigadores de los Boros cuando estaba vivo, y la muerte no cambió eso». Habiéndose presentado, Agrus Kos siguió su camino para ir a hablar con Esrim, mientras que Kaya y Kellan se dirigían hacia Hellbender, el club nocturno donde seguro estaría Judith. Aún no ha oscurecido, así que con suerte podrán interrogarla sin interrumpir los eventos Rakdos. En Ravnica, los Rakdos son los encargados de la diversión y los excesos. Dirigen los bares y shows violentos y de entretenimiento para la ciudad. Al llegar al club nocturno y ya en el interior, escucharon una risa cálida y profundamente divertida que resonó desde el escenario, en las sombras detrás de una cortina medio cerrada. Kaya caminó hacia allí, con Kellan a su lado, y se detuvo a unos 2 metros de distancia, esperando pacientemente a que cesara la risa. Entonces hizo su aparición Judith, la gran dama Rakdos. «Aún no hemos abierto», dijo, cruzándose de brazos, con una sonrisa en sus labios perfectamente formados y perfectamente rojos. «Hola Judith», dijo Kaya, «no tuvimos mucha oportunidad de hablar en la fiesta». Judith preguntó por qué fueron a verla, si se supone que ya capturaron al criminal y está bajo prisión de los Azorios, ¿o no? Ninguno de los 2 agentes respondió. Judith estudió el rostro de Kellan antes de estallar en carcajadas. «Los poderosos Azorios perdieron a la criminal», dijo completamente encantada. «Oh, esto es demasiado bueno. Pero no ataqué a nadie. Me sometí a su pequeño juego del círculo de la verdad antes de dejar la fiesta. Por una vez en mi vida puedo decir honestamente que no hice nada malo». «Nadie dijo que lo hicieras», dijo Kaya. «Pero estás aquí, lo que significa que alguien piensa que lo hice. Te faltan piezas. Hay más en esta historia de lo que sabes». «¿Qué se supone que significa eso?» Los labios de Judith se estiraron en una larga y fina sonrisa. Ella esperó para responder, claramente saboreando el suspenso. «Es posible que tengas al criminal en Etrata, pero eso no significa que hayas terminado. Ve a Vitu-Ghazi, el gran árbol de los Selesnya, que por mucho tiempo fue la sede de ese gremio. Necesitas leer el pacto entre gremios en su forma original, y el árbol lo protege. Creo que eso aclarará las cosas». «¿Por qué?», comenzó Kaya. Judith levantó una mano. «No, es suficiente. Puedes irte ahora». Al reconocer el despido, Kaya se dio la vuelta y Kellan la siguió mientras se dirigía hacia la puerta. Hizo una pausa antes de salir, mirando hacia atrás por encima del hombro. Judith todavía estaba en el centro del escenario, mirándolos irse. Por alguna razón parecía engreída, como si todo siguiera su guión una vez más. Kaya y Kellan salieron a la luz del día que se estaba desvaneciendo.